revelado, el inesperado y transformador destino de los 12 apóstoles en el sagrado plan de Dios en el tercer año de Joacim, en la tierra de Judea. El murmullo de las aguas del mar de Galilea resonaba con la vida cotidiana de sus pescadores, mientras el sol se elevaba por el horizonte. Cierta mañana, un joven llamado Juan, hijo de Zebedeo, miraba las redes que colgaban en la barca con anhelo y duda. Al lado de su hermano Santiago, reflexionaba sobre el peso del deber familiar y el irresistible llamado del Maestro. El eco de la voz de Jesús, «Sígueme», reverberaba en su mente y corazón, prometiendo un camino inexplorado que transformaría su vida. Zebedeo, preocupado, observaba cómo sus hijos se alejaban de la seguridad del mar, dejándolo con el corazón desgarrado, mientras las olas del destino comenzaban a agitarse. Sin embargo, una chispa divina comenzaba a encenderse en el alma de Juan, la visión de un futuro lleno de esperanza y propósito. Los hombres ordinarios estaban a punto de ser llamados a un plan celestial. Mientras tanto, Mateo, el recaudador de impuestos, estaba en su mesa de trabajo, despreciado por muchos. El sonido de las monedas caía como ecos de su pasado. Sin embargo, al escuchar la firme y compasiva voz de Jesús, el dolor de su vida actual se volvió una lucha interna. ¿Debo dejarlo todo? ¿Podré ser alguien diferente? Se preguntaba mientras su ser se debatía entre el miedo y la fe. El viento soplaba suavemente como si la creación misma estuviera atenta a lo que estaba a punto de suceder. A medida que el grupo se reunía, las enseñanzas de Jesús comenzaron a formar un poderoso lazo entre los 12. En medio de sesiones de risa y lágrimas, cada hombre enfrentaba sus propios desafíos y dudas. La vida nueva que se presentaba ante ellos no era un camino fácil. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con el tiempo, la sombra del sufrimiento se cernió sobre ellos. De repente, las multitudes clamaban por la crucifixión de Jesús. El temor se apoderó del corazón de los apóstoles. Fue en ese tumulto que cada uno enfrentó el dilema más profundo: ¿permanecerían firmes o se dejarían llevar por el miedo? La desesperanza parecía acurrucarse con ellos, pero en el tercer día, la resurrección del Maestro iluminó todo como un rayo de sol que desgarra la oscuridad. Juntos en el aposento alto, el soplo del Espíritu Santo descendió como fuego, transformando a hombres ansiosos y temerosos en valientes proclamadores de verdad. El rugido de la iglesia primitiva comenzó, llevando el mensaje de salvación a los confines de la tierra. Sin embargo, la pregunta persiste en el aire electrificado: ¿estarán listos para enfrentar lo que el destino les depara en el sagrado plan de Dios? Con cada paso que daban, se asomaba la poderosa pregunta del propósito divino, honrando la travesía de cada uno de ellos hacia el inquebrantable llamado de su Creador. En el amanecer de un nuevo día, el vaho de la mañana se deslizaba sobre el suelo polvoriento de Jerusalén. Los apóstoles, aún abrumados por la reciente experiencia del Pentecostés, sentían un fuego que ardía en su interior. Pedro, el impetuoso, se levantó entre sus hermanos, mirando hacia el templo. Su voz resonó con firmeza: «Hermanos, estamos llamados a ser testigos de este mensaje. El Hijo de Dios ha muerto y ha resucitado para nuestra salvación». Mientras las palabras de Pedro se desbordaban como ríos de agua viva, la multitud, compuesta por judíos de todas las naciones, se reunía, atraída por lo inusual de su discurso. La confusión y la curiosidad recorrían las caras de aquellos que habitaban la ciudad santa. Algunos, intrigados, preguntaban: ¿qué significa esto? Otros, con desdén, se burlaban: están llenos de vino. A medida que los apóstoles se afianzaban en su misión, el eco de la profecía cumplida resonaba en sus corazones. Isaías había hablado de la llegada del Mesías y ahora el cumplimiento se manifestaba ante ellos. Mientras Pedro, lleno del Espíritu Santo, explicaba las Escrituras y la obra de Cristo, las almas empezaron a ser tocadas, y 3000 fueron añadidos a la iglesia aquel día. Hechos 2:41. Los días transcurrieron y el desafío se intensificó. La sanación de un paralítico en la Puerta Hermosa, realizado por Pedro y Juan, desató una marea de asombro y un alboroto entre las autoridades religiosas.
¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto?, inquirieron los sacerdotes, intentando desmantelar la creciente influencia de los apóstoles. Pero la valentía que surgía de ellos era evidente, habían visto a su maestro resucitar y el temor de la muerte ya no tenía poder sobre ellos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dijo Pedro, invocando el nombre que era sobre todo nombre, Hechos 4 y 10. Y el paralítico, levantándose con júbilo, glorificaba a Dios. La conmoción se expandió como un incendio, los mensajes de salvación se propagaban rápidamente. Sin embargo, a la sombra del triunfo, el murmullo de la persecución comenzó a alzarse, como viento gélido en la primavera. Las amenazas de las autoridades fueron claras: no hablen más en este nombre. Pero en lugar de rendirse, los apóstoles se reunieron para orar con fervor, recordando la promesa de Jesucristo, quien les había encomendado la gran comisión. Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza. Hechos 4 y 29, cuando su oración concluyó, el lugar donde estaban reunidos tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, audazmente proclamaron la palabra de Dios. Había un manto de unidad y amor en la comunidad, y compartían todo lo que tenían, llevando a la manifestación de grandes maravillas y señales. Entre los apóstoles, el temor se transformaba en confianza. Con cada acto de fe, se ratificaba la certeza de que estaban en el centro del propósito soberano de Dios. Pero en el horizonte, mayores desafíos aguardaban. La pregunta ahora era clara: ¿cuál sería el costo real de esta transformación divina en sus vidas? Los apóstoles estaban a punto de darse cuenta de que el plan de Dios no solo incluía la proclamación del Evangelio, sino también la preparación para la prueba más profunda de fe, y así, la señal del propósito divino se revelaba ante sus ojos, porque no solo para salvar a la humanidad, sino también para glorificar a Dios en medio de la tempestad. La historia apenas comenzaba, y el destino de los apóstoles se entrelazaba con lo eterno, donde la sombra de la cruz aguardaba. ¿Estarían dispuestos a atravesar el umbral de la gloria y el sufrimiento, conforme al llamado soberano del Dios Altísimo? Los apóstoles, reunidos en el aposento alto, sentían el palpable temor de lo que estaba por venir. Inquietos, murmuraban entre sí, compartiendo su anhelo de seguir la misión que el Maestro les había encomendado. La convicción ardía en sus corazones, pero también un sentimiento de incertidumbre. Santiago, el hermano de Juan, se levantó y, con una mirada decidida, dijo: hermanos, no permitamos que el miedo nuble nuestra fe. Recordemos las palabras del Señor, que nos dijo que seríamos llevados ante reyes y gobernantes por causa de su nombre. Mientras su voz resonaba, un viento suave y reverente llenaba la sala. Era el mismo espíritu que un día les había prometido ser su guía y consuelo. Pero el eco del liderazgo religioso de Jerusalén aún resonaba en sus corazones. Con cada paso que daban, sentían el peso de la oposición creciente, especialmente de aquellos que se oponían a la verdad de la resurrección de Cristo. A la verdad, somos como corderos en medio de lobos, dijo Pedro, recordando la advertencia del Maestro. Mas no hemos de temer, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Con renovada determinación, se unieron en oración buscando dirección para su próxima acción. En los días siguientes, la comunidad de creyentes se multiplicaba, y su testimonio resonaba en cada rincón. Miles se unían a la causa, pero, junto a la bonanza, la turbulencia del conflicto espiritual se intensificaba. Las autoridades judías, que temían perder su control, comenzaron a arrestar y amenazar a los apóstoles. Fue entonces cuando el alto sacerdote y el Sanedrín hicieron un llamado a comparecer, exigiendo que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Cuando se presentaron ante ellos, Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró sin temor: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Hechos 5, 29-30. Las palabras de Pedro golpearon como thunder, y los miembros del Sanedrín se sintieron conmovidos por la audacidad y el fervor del apóstol. Mientras el odio y la incredulidad se tornaban más evidentes, Gamaliel, un fariseo respetado y doctor de la ley, se levantó entre el concilio. Centurión de observaciones, dijo, con un aire de sabiduría: tened cuidado con estos hombres. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podréis deshacerlo. Su argumento suscitó murmuraciones entre el Sanedrín, y aunque decidieron azotar a los apóstoles, no los condenaron a muerte liberados. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio, regocijándose por haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús.
con lágrimas de gratitud en los ojos, se abrazaron y renovaron su compromiso de predicar el Evangelio sin reservas, sin importarle el sufrimiento. Sin embargo, en el trasfondo de esta lucha, una sombra ominosa se alzaba. Un nuevo rostro emergía de la oscuridad de la rabia: Saulo de Tarso, un fariseo fervoroso cuya misión era erradicar la secta que seguía al Nazareno. Su determinación era férrea, y el fuego de su celo por la ley lo llevaba a crear un clima de persecución que amenazaba a la joven iglesia. En medio de tales adversidades, el propósito de Dios comenzaba a desenredarse en la vida de los apóstoles. Un mensaje florecía entre ellos: el sufrimiento engendra perseverancia, y la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Romanos 5, 3-4. Así era como el Señor manifestaba su gloria en las pruebas. Mientras se dispersaban en el mundo, las palabras de Pedro resonaban no con un eco de fatalismo, sino con una certeza de esperanza. Porque el que ha comenzado en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. La cruz ya no era solo un símbolo de sufrimiento, era la puerta hacia un futuro de redención, pero el camino nunca sería sencillo, y lo que esperaba a los apóstoles era aún un profundo misterio en el plan soberano de Dios. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraba luz y desafío, y aunque las sombras se alzaban, el propósito divino brillaba con una intención inquebrantable. La pregunta seguía flotando en el aire: ¿qué transformación aún les aguardaba en el abrazo de la voluntad de Dios? La respuesta se acercaba, como un amanecer tras una noche oscura. Un día después de su liberación del Sanedrín, los apóstoles se reunieron nuevamente en oración. El ambiente era resplandeciente, pero las nubes de la opresión aún cubrían sus corazones. Pedro, quien había sido el primero en confundir a la multitud con su ferviente discurso, se encontraba en el centro de la habitación. La luz que entraba por la ventana iluminaba su rostro, mientras comenzaba a hablar. Queridos hermanos, no debemos dejar que nuestra fe flaquee. Al enfrentar el desprecio y el sufrimiento, haremos a un lado nuestras dudas. Recordemos el Salmo: he aquí, el rey se deleita en la fuerza de su ejército, no se deleita en la fuerza del caballo ni en la agilidad del hombre, sino que su deleite está en el que teme al Señor. Salmos 147, 10-11. Nuestra fuerza es el temor reverente de nuestro Dios. Mientras sus palabras llenaban la sala, Juan, el amado discípulo, levantó su mano: es cierto, Pedro. En él hallamos nuestra fuerza y debemos recordar su promesa: cuando llegue el día, el Espíritu Santo os dará palabras y sabiduría entre los que se opongan a vosotros. Lucas 9:15. Así, con corazones entrelazados en unidad, los apóstoles dieron gracias por el soplo del Espíritu Santo que les guiaba. Sin embargo, en las sombras, Saulo de Tarso acechaba con una intención férrea, observando cada movimiento de aquellos hombres que desafiaban su entendimiento de la ley. Sus ojos ardían con una fe que, a ojos de muchos, era distorsionada, pero él estaba convencido de que la causa de Dios lo respaldaba. Mientras tanto, en medio del crecimiento de la comunidad cristiana, la noticia se esparcía como el fuego en un campo seco. Muchos se agolpaban en las calles, buscando una palabra de aliento o un milagro que los liberara de sus aflicciones. Los apóstoles, sintiendo el llamado incesante de Cristo, comenzaron a realizar más milagros, en el nombre del Señor. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Hechos 5:12, los cielos parecían abrirse, y un aire de esperanza impregnaba el ambiente, pero la rivalidad y el miedo al poder del mensaje empezaban a tomar forma. Al ver la creciente multitud, los miembros del Sanedrín, quienes se sentían amenazados, convocaron a Saulo para hacer frente a estos hombres incontenibles. «Debemos actuar con rapidez», murmuró el sacerdote. «Si estos hombres continúan, su influencia se extenderá más allá de Jerusalén». Móvil como un lobo en la oscuridad, Saulo aceptó el desafío que le dieron: sería la lanza en el combate espiritual. Con cada paso que daba, el fervor y la rabia se intensificaban en su corazón, desafiándolo a hacer lo que creía que era justo. Mientras sucedían estos eventos, los apóstoles seguían firmes en su misión. Jamás habrían imaginado que el viento de la persecución pronto cambiaría de rumbo. Una noche, mientras oraban y alababan a Dios en el templo, recibieron una revelación divina. Un hombre que buscaba liberación, poseído por un espíritu inmundo, entró clamando por ayuda. Era el momento de demostrar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Con gran valentía, Pedro se puso de pie. «En el nombre de Jesucristo, sal de este hombre». Cuando el espíritu dejó al individuo, un clamor de asombro y adoración llenó la asamblea.
Pero lo que ninguno sabía era que en ese mismo instante, Saulo de Tarso, enfurecido por la audacia de aquellos hombres, se alzaba en el umbral de una transformación inminente. El enfoque de Dios no solo era sobre los apóstoles, su plan abarcaba también al perseguidor. La sombra de su odio oculta pronto se convertiría en la luz de un nuevo propósito. Así, los corazones se unieron más en la misión, preparando el terreno para lo que estaba por venir. ¿Cómo se entrelazarían sus destinos en el vasto tejido del plan soberano de Dios? La historia estaba a punto de revelarlo, y con ello, sería un testimonio del inmenso poder de la gracia redentora. Lo que parecía una persecución, en realidad, se transformaría en el camino hacia una salvación inesperada. La noche continuaba su danza en Jerusalén, y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, aguardaban con anticipación. El resplandor de la luz de las velas vibraba en las paredes, cuyo eco de alabanza se alzaba como incienso ante el trono de Dios. Se sentían invadidos por una presencia divina, como si el mismo cielo estuviera listo para abrirse y expresar su poder. Mientras Pedro y los demás discutían sobre el poder que les había sido concedido, un murmullo comenzó a crecer en sus corazones. No solo era el fervor por el Espíritu, sino un anhelo por ver el cumplimiento de las palabras del Maestro. Es verdad, hemos sido enviados a ser testigos. Juan, con su voz suave pero firme, sugirió que sería propicio buscar la dirección de Dios para su próxima misión. En ese mismo instante, en una esquina olvidada de la ciudad, Saulo de Tarso se hallaba inmerso en sus pensamientos, perturbado por el clamor de aquellos hombres. Su mente luchaba con la angustia de una convicción ferviente. ¿Cómo pueden hablar en nombre de un crucificado? Deben ser contenidas su influencia. Sus palabras reverberaban con determinación, y el odio en su corazón se establecía como un veneno. Sin embargo, en su interior, una pregunta inquieta lo perseguía: ¿y si están en lo correcto? Por la mañana, los apóstoles se dispusieron a salir. De repente, entró un hombre cubierto de dolor, sus manos temblaban y en su rostro había lágrimas de desesperación. A su alrededor, los seguidores se movieron como sombras de un pasado de sufrimiento. Con un espíritu agitado, clamó: «Ayúdame. Mis demonios me atormentan». Pedro, sintiendo la urgencia, se acercó al hombre con la certeza que solo el Espíritu podía otorgar. «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te mando que salgas de este hombre». La atmósfera vibró y como una onda expansiva, una manifestación de poder se deslizó en la sala. Los que estaban allí pudieron ver al hombre caer en un silencio, como si la paz del cielo lo envolviera, pero mientras los apóstoles se regocijaban, los mismos cielos se estremecieron con un nuevo decreto: «Deseo que mi gloria sea conocida entre todas las naciones». La visión del cielo cumplía, y todas las almas eran parte de ese glorioso despliegue. En ese instante clave, el viento cambió, empujando un susurro divino hacia Saulo. En medio de su furia, escuchó una voz plateada que le retumbaba en la cabeza: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El camino de su corazón daba la vuelta, mientras una luz resplandecía ante él. Fue como si todo el odio que había anclado en su corazón comenzara a desvanecerse, mientras el poder de la gracia lo abrazaba en un silencio profundo. Los apóstoles, agradecidos por la manifestación del poder de Dios, no se percataron de que sus destinos se entrelazaban con el del perseguidor. Mientras tanto, Saulo se encontraba en la oscuridad, en el umbral de una transformación que sacudiría los cimientos de la evangelización. Con el encuentro celestial afilando su convicción, Saulo emprendió un nuevo camino, pero sin saber que, un día, uniría en la fe a todos aquellos a quienes había querido intimidar. Mientras tanto, los apóstoles continuaban la obra, llenos de fe y fervor, dejando que su luz brillara en medio de la oscuridad. El velo aún no se había levantado por completo. La historia de la redención se seguía tejiendo en hilos de gracia y milagros. ¿Cómo se alinearía el corazón de Saulo con el propósito divino? El plan soberano de Dios estaba en marcha, y lo que parecía una persecución finalmente revelaría su verdad. Así, se preparaban para revelaciones aún mayores que abalanzarían el mensaje del Evangelio más allá de Jerusalén, a los confines de la tierra. Las llamas del propósito divino apenas comenzaban a arder. Mientras el amanecer comenzaba a despuntar sobre Jerusalén, los apóstoles se reunieron en un lugar apartado, con el fervor del Espíritu aún palpitando en sus corazones. La inquietud de su misión era palpable, sus almas estaban listas para ser usadas como instrumentos en manos del Altísimo. Pedro, con su mirada intensa, habló con resolución: «No podemos quedarnos aquí, la obra debe expandirse. Debemos llevar el mensaje del Evangelio a cada rincón de esta ciudad, y más allá». Así,
con la unción del Espíritu Santo guiando sus pasos, comenzaron a recorrer las calles de Jerusalén. Cuando llegaban a la sinagoga, las vidas se detenían, hombres y mujeres se volvían hacia ellos y escuchaban con atención. Pedro levantó su voz, resonando como el trueno: «Hombres de Israel, escuchen las maravillas de Dios». Y mientras narraba la historia de Jesús de Nazaret, su muerte y la gloria de su resurrección, su corazón ardía de un deseo ferviente, el deseo de avivar la llama de la fe en aquellos que anhelaban redención. El clima espiritual en la ciudad se tornó vibrante, y cada palabra de los apóstoles se conectaba con las promesas que habían escuchado generaciones atrás, en las profecías de los antiguos profetas. Cada oración que ofrecían, cada milagro que realizaban, parecían cumplir con lo que había sido dicho por Isaías: «Por sus llagas seremos sanados», Isaías 53, 5. En este tiempo de revelaciones y milagros, el eco de la fe comenzaba a resonar con fuerza, como las olas del mar golpeando las rocas de la costa. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad, Saulo, aún sumido en su tumulto interno, emprendía un viaje hacia Damasco con el ardor de seguir persiguiendo lo que él consideraba la herejía de los seguidores de Jesús. Su corazón, sin embargo, era un campo de batalla. Mientras marchaba, la voz que lo había confrontado seguía resonando en su mente, causando temores y preguntas. ¿Es posible que haya estado equivocado? ¿Qué ocurre si lo que persigo es la verdad? En su camino, una repentina luz del cielo lo envolvió, y cayendo de su caballo, quedó ciego por el resplandor. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?», resonó la voz una vez más. El miedo y la reverencia invadieron su ser mientras la verdad comenzaba a desmantelar su ceguera espiritual. En Jerusalén, el estruendo de la conversión de Saulo apenas comenzaba a ser comprendido. Mientras Pedro y los otros apóstoles afianzaban a los nuevos creyentes, la comunidad cristiana empezaba a crecer exponencialmente, unida en la fe y la oración. Sus corazones estaban dispuestos, y lo que empezaba como un grupo pequeño de fieles se transformaba en un movimiento imparable, como un torrente que empuja todo a su paso. Sin embargo, así como el viento augura cambios profundos, en los cielos Dios estaba orquestando un plan sublime. La revelación aún no estaba completa. Los apóstoles, aunque llenos de fe, no lograban ver aún la magnitud del destino que les esperaba. Así como la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, Hechos 5 y 15, también se estaban preparando para abrazar a quien había sido su mayor enemigo. Las llamas del propósito divino se intensificaban, y el tiempo se acercaba, cuando aquellos que una vez habían temido al perseguidor aprenderían a abrazar en unidad al que había sido llamado. La conversión de Saulo no sería solo un hecho aislado, sino un divino hilo que tejería la red del Evangelio hasta los confines de la tierra. Mientras tanto, la voz de Dios continuaba susurrando a los corazones sedientos: ¿quién irá por nosotros? La respuesta, no más lejana de lo que muchos creían. La unión entre lo celestial y lo terrenal, entre el apóstol y el futuro siervo, estaba a punto de revelarse con todo su esplendor en el plan soberano de Dios. Mientras el sol de mediodía iluminaba las calles polvorientas de Jerusalén, el fervor de los apóstoles continuaba en aumento. La promesa del Mesías abrasaba sus corazones, y dondequiera que iban, el poder de Dios se manifestaba en signos y maravillas. Los sanos y los poseídos eran llevados a sus pies, y con cada milagro, la multitud crecía, ansiosa de escuchar el mensaje del Salvador. Pedro, envuelto en el calor de la unción, se dirigía a un grupo plural al borde de la sinagoga, predicando el arrepentimiento y la salvación que solo se encuentran en Cristo. «Es por medio de su nombre que este hombre ha sido sanado», proclamó, señalando a un paralítico que había sido restaurado. «Crean en él, y recibirán el don del Espíritu Santo», Hechos 2 y 38. La multitud, con miradas de asombro y fe, se reunía como un rebaño en torno a su pastor, sintiendo la gravedad de la llamada divina. Sin embargo, como un eco anunciado en las profundidades del alma, una adversidad se gestaba en silencio. En Damasco, la luz que había cegado a Saulo lo dejó a solas con sus pensamientos y nuevas convicciones. 3 días de oscuridad lo llevaron a una búsqueda desesperada por entendimiento y claridad. En la soledad de su habitación, con el corazón agitado, clamaba a Dios: «¿Qué debo hacer, Señor?». Fue entonces cuando el Señor le habló a través de Ananías, un discípulo fiel, quien le fue enviado a imponerle las manos y restablecer su vista. «Saulo, hermano», dijo Ananías con voz temblorosa, «el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Hechos 9 y 17. En ese instante, la ceguera física fue reemplazada por una revelación divina. Saulo comprendió que su vida había sido transformada. ¿Cómo podría él, el perseguidor, llegar a ser un apóstol?
Dios, en su infinita sabiduría, había trazado un camino que sorprendentemente incluía al antagónico. Mientras tanto, en Jerusalén, la noticia de sucesos extraordinarios se esparcía como el fuego en un campo secado por el sol. Sin embargo, el ambiente no era solo de celebración, incertidumbre y temor se entremezclaban con la alabanza. Algunos en el liderazgo religioso veían en el movimiento un desafío a su autoridad. Con cada paso que los apóstoles daban, el eco de su valentía resonaba en los salones de poder, y la inquietud emergía. ¿Qué harían los líderes del pueblo ante el avance del movimiento de Jesús? Pocos días después de su regreso a sí mismo, Saulo se presentó en Jerusalén. Los apóstoles, llenos de desconfianza y temor, se apartaron. ¿Cómo podemos confiar en uno que ha acosado nuestra fe?, decían en susurros. Pero era Bernabé, el hijo de la consolación, quien se atrevería a interceder. He visto su transformación, testificó en voz baja. Es el hombre que ha visto la gloria de Dios y ahora lleva un mensaje de salvación. El corazón de los apóstoles se agitó ante la posibilidad de la redención de un enemigo. La fe que una vez era un mero susurro se intensificaba. ¿Podrá Dios usar incluso a este?, se preguntaron, movidos por la fe y el asombro. Mientras tanto, desde lo alto, la sabiduría de Dios se desplegaba. El plan soberano que entrelazaba a un perseguidor con los elegidos de Cristo se acercaba a revelarse en su totalidad. El ciclo de redención y reconciliación se había puesto en marcha, desafiando las expectativas humanas y abrazando la grandeza del propósito divino. Han venido días de transformación, resonaba la voz del Altísimo en sus corazones. El que fue perseguido ahora es el mensajero de mi gracia. A través de él, recibirán poder y testimonio a las naciones. En la calma antes de la tormenta, el eco divino decía, lo que se avecina cambiará la historia, porque los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. Isaías 55, 9. En este trasfondo de suprema revelación, los apóstoles se preparaban, sin saber que el destino que les esperaba era tan grande como el alcance del mismo evangelio que habían abrazado. ¿Cuál sería la próxima etapa de la gloriosa obra que estaba por venir? La respuesta aguardaba en las manos de Dios. Mientras los días de incertidumbre y transformación pasaban, Jerusalén vibraba con una energía que oscilaba entre la esperanza y el temor. Las multitudes, atraídas por la proclamación de lo sobrenatural, se reunían en torno a los apóstoles, quienes llevaban la antorcha de la fe encendida. Pero tras cada milagro, una sombra se cernía sobre la ciudad. Los principales sacerdotes y los fariseos, con miradas de fuego y corazones endurecidos, se reunían en consejo. ¿Cómo podemos detener esta voz que perturba nuestro dominio?, se cuestionaban, mientras sus corazones se llenaban de una furia sagrada. En la clandestinidad de sus planes, los líderes religiosos decidieron actuar. No permitirían que la obra del general de las huestes celestiales interfiriera con su orden establecido. Así, enviaron un edicto, convocando a los apóstoles ante su consejo, decididos a silenciar la proclamación del nombre de Jesús. Pedro y Juan, dos de las voces más audaces, se encontraron en la sala del concilio. Las paredes estaban cubiertas de rostros escudriñadores y miradas frías. Un silencio tenso se apoderó de la habitación, interrumpido solo por las palabras cargadas de autoridad del sumo sacerdote. ¿Por qué han hecho esto? ¿Con qué poder o en nombre de quién han obrado tales maravillas? Hechos 4, 7. Con él, la presión del sistema religioso presionaba como un yugo, pero el Espíritu Santo llenó a Pedro. Si se nos pregunta hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y cómo éste ha sido sanado, sepa bien ustedes, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos, por él este hombre se presenta sano delante de ustedes. Hechos 4, 9-10. Aquel día, la resolución del apóstol se volvió un canto de fe audaz, resonando en el corazón del pueblo, mientras la mirada de los líderes se tornaba en asombro y confusión. Sin embargo, en medio de esta confrontación se levantó una voz, la de Gamaliel, un fariseo respetado, quien habló exhortando a la moderación. Si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlos. Hechos 5:38. La sabiduría del anciano sembró una pausa momentánea en el ambiente. Sus palabras ofrecieron un respiro a los apóstoles, pero la amenaza no se desvanecía. Mientras tanto, en Damasco, Saulo, ahora rebosante de gozo tras su transformación, comenzaba a predicar en las sinagogas, sorprendiendo a muchos con su fervor. Este es el Hijo de Dios, proclamaba, y se forjaban alianzas inesperadas en el propósito divino.
los ecos de su pasión comenzaron a resonar con igual fervor en Jerusalén, donde algunos apóstoles se debatían sobre la veracidad de aquel que había sido perseguidor. La intriga aumentaba, el espíritu soplaba donde quería, y cruzaba fronteras entre el temor y la esperanza. ¿Podrá el hombre más ferviente contra el cristianismo convertirse en su más poderoso defensor?, se preguntaban. Las oraciones fervientes se elevaban, buscando dirección en el caos. Las señales de Dios estaban más cerca de lo que imaginaban, y así, los corazones se llenaron de un nuevo anhelo, reconciliación. Las visiones de lo que estaba por venir comenzaban a entrelazarse con las promesas antiguas. No tema, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10, resonaba como un eco sagrado en cada mente y corazón. Los tiempos de restauración se acercaban, y con ello, el misterioso plan de Dios comenzaba a desenredarse ante sus ojos. Así se prepararon para el cambio inevitable, mientras un nuevo viento de gracia se alzaba. Pero lo que aún no saben es que el mayor avivamiento está por desplegarse, y a través de esto, el plan de Dios alcanzará todos los confines de la tierra, advertía el cielo en su soberanía. La historia estaba a punto de volverse aún más gloriosa, y ellos serían parte de lo que se avecinaba. Mientras los días continuaban fluyendo como un río de espera y expectativa, los apóstoles se reunieron en la sala superior, donde una atmósfera de ferviente oración llenaba el aire. La determinación brillaba en sus ojos, alimentada por las promesas que el Maestro había dejado antes de su ascensión. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, recordaban con convicción. Pedro, sintiendo la carga del liderazgo, exhortó a sus hermanos: es nuestro deber proclamar las obras maravillosas de Dios y no permitir que la duda nos paralice. Mirad lo que el Señor ha hecho entre nosotros y lo que ha comenzado en Saulo. En él vemos la fuerza del cambio. Esa mención provocó murmullos entre los presentes, quienes sabían del pasado del fariseo que había sido un perseguidor implacable. Pero la obra de Dios estaba en movimiento, y de lo que parecía imposible, la luz comenzaba a brillar. Un nuevo día amaneció sobre Jerusalén, con un aire enrarecido por la tensión y una inminente confrontación. Los principales sacerdotes, desbordando su frustración, llegaron a la conclusión de que no podrían permanecer en silencio. Era hora de actuar. Decidieron arrestar a Pedro y Juan nuevamente tras su valiente defensa en el concilio. El corazón de la ciudad, un eco de ansiedad, vibraba con la inminencia del choque entre el cielo y la tierra. No solo era un conflicto religioso, sino una batalla por el alma de Israel. Mientras tanto, en la casa de Simón, un hombre conocido como el Curtidor, un grupo de seguidores se congregó a interceder por los apóstoles. «Oh Señor, te pedimos fortaleza para tus siervos», clamaban, «y que tu palabra sea con toda confianza y poder». En sus corazones ardía el deseo de ver la gloria de Dios manifestada, y en ese momento de fervor, su fe se entrelazaba con la voluntad soberana de Dios. Así, al ser conducidos ante el consejo, Pedro y Juan sintieron el eco de cada palabra del testimonio que llevaban en sus corazones. «Nos han advertido que no hablemos en este nombre, pero ¿cómo podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído?». Hechos 4:20, replicó Pedro con firmeza. La presión era intensa, pero la realidad de la resurrección les daba una razón irrefutable para seguir adelante. Los miembros del consejo, desconcertados y llenos de ira, se preguntaban en voz baja: ¿qué haremos con estos hombres? Porque verdaderamente un signo notable ha sido hecho por ellos, y es manifiesto a todos los que habitan en Jerusalén. Hechos 4:16. La envidia crecía y la amenaza del accionar divino se perfilaba contra quienes se oponían a la verdad. En ese frágil momento, un ángel del Señor apareció en la prisión, liberando a los apóstoles, ordenando: vayan y pidan el camino a este pueblo, un mandato que resonó en sus corazones como un eco de la intención divina. Sin tardar, con la libertad en su pecho y el Espíritu guiándolos, salieron y comenzaron a enseñar en el templo nuevamente, ardientes como brasas encendidas por el fuego del cielo. Eran tiempos en que la soberanía de Dios se manifestaba en medio de la prueba. En medio de la predicación, cada milagro desempeñaba un papel crucial en el plan desbordante de salvación. Recordaron las palabras del Salmo: el que en el cielo se sienta tiene risa, el Señor se burla de ellos. Salmo 2:4. Dios estaba en control, y su propósito no podría ser frustrado. Con cada acto de valentía, el riesgo aumentaba, pero también lo hacía la esperanza de lo que estaba por venir. Cuando aquel día del poder del Espíritu se cumpla plenamente, muchos verán la gloria de Dios, murmuraban mientras se reunían. Se sentía en el aire un fervor a punto de estallar. Así,
mientras el cielo se llenaba de expectativa, la redención llamaba a todos los confines de la tierra, y el llamado de los apóstoles iba más allá de Jerusalén. Lo que aún no saben, susurraba el viento, es que en medio de la oposición más feroz, la luz brilla más intensamente. Algo magnífico está a punto de ser revelado en mi nombre. En una mañana fresca de primavera, el sol comenzaba a elevarse sobre Jerusalén, bañando la ciudad en un resplandor dorado. Los apóstoles, revestidos de humildad y propósito, se preparaban para enfrentar el día. Pedro, con el ardor del Espíritu Santo aún palpitando en su corazón, dio un paso al frente en el aposento alto donde se habían reunido. Hermanos, nuestra misión apenas comienza. No podemos dudar ni titubear, pues la vida que Cristo nos ha dado debe ser proclamada a cada rincón del mundo, exclamó, su voz resonando con fuerza. Juan y Santiago, mirando el fervor de su líder, intercambiaron miradas llenas de determinación. Ellos habían sentido el peso del llamado, pero también la amenaza que se cernía en el aire. El eco de las advertencias de los líderes religiosos aún retumbaba en sus mentes. Sin embargo, cada vez que se reunían, el Espíritu fortalecía su fe, infundiéndoles valor para afrontar las adversidades que se presentaban. Mientras tanto, en el exterior, las multitudes comenzaban a congregarse, atraídas no solo por la fama de los milagros, sino también por las palpables verdades que emanaban de los labios de los apóstoles. La atmósfera en Jerusalén vibraba con expectación. Cada encuentro era otro capítulo en la historia divina que se estaba escribiendo en ese momento. Pedro, sintiendo la urgencia del momento, se dirigió hacia la multitud que se había reunido en la plaza. Hombres de Israel, comenzó a predicar, es Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, pero que Dios ha resucitado. Él es la piedra que desechasteis, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Hechos 4 y 11. Su mensaje cortaba como una espada, y los corazones eran tocados, algunos se preguntaban y otros se convertían ante la verdad de lo que escuchaban. En medio de esta explosión de fe y salvación, un hombre de aspecto formidable vigilaba desde un lado. Saulo de Tarso, aún con la llama de la convicción ardiente en su seno, había regresado a Jerusalén. Su corazón seguía dividido, el fervor por la ley contrastaba fuertemente con las nuevas verdades que había comenzado a comprender. Esos hombres están trastornando el orden, murmuró entre dientes, sintiendo como una mezcla de enojo y curiosidad lo devoraba. Aquel mismo día, un milagro extraordinario tuvo lugar en el templo. Un hombre cojo desde su nacimiento fue sanado por Pedro y Juan mientras se dirigían a la oración. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, ordenó Pedro. Hechos 3, 6, y al instante el hombre recibió fuerza en sus pies. Su grito de júbilo resonó por las calles, atrayendo a más curiosos, mientras danzaba y alababa a Dios, uniéndose a la comunidad de creyentes. La noticia del milagro se esparció rápidamente, llegando a oídos de los sacerdotes y fariseos. Estalló la indignación, su poder e influencia parecían amenazados. Convocaron al Sanedrín, y ese mismo día, los apóstoles fueron llevados de nuevo ante su consejo. El ambiente era tenso, los rostros estaban llenos de rencor y temor. ¿Con qué poder han hecho estas cosas?, inquirieron los líderes, buscando desmantelar su credibilidad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró audazmente, si se nos pregunta hoy por el bien hecho a un hombre enfermo, y cómo ha sido sanado, sepa bien ustedes que es en el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron, pero Dios ha resucitado. Hechos 4, 9-10. Las palabras de Pedro eran como un trueno en medio de la tormenta, desdibujando la figura amenazante de los miembros del concilio. El Sanedrín se encontró dividido. Algunos contemplaron las implicaciones de los hechos, tocados por el milagro, mientras que otros se aferraron a su desdén. Es un reto directo a nuestra autoridad, murmuró uno de los sacerdotes, mientras Saulo observaba desde la penumbra, absorbiendo cada palabra. Fue entonces cuando Gamaliel, el maestro legisla de la ley, se levantó entre ellos. Si este consejo es de los hombres, se desvanecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirlo, porque estarán luchando contra Dios mismo. Hechos 5, 38-39, sus palabras, llenas de sabiduría, resonaron en los corazones, ofreciendo un respiro a los apóstoles, e iniciando un debate entre la autoridad y la sabiduría de Dios. Aunque finalmente se decidió azotar a los apóstoles y se les ordenó que no hablaran más en el nombre de Jesús, al salir, ellos se regocijaron por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Cristo. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, reafirmaron, más decididos que nunca. Al caer la tarde, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre Jerusalén, sus corazones estaban repletos de valentía y determinación.
Pero el plan soberano de Dios no se detenía ahí. En la distancia, una nueva obra se gestaba, las sombras del pasado se encontraban a punto de transformarse en luz desbordante. ¿Podrán los apóstoles ver el encuentro divino que está a punto de cambiarlo todo? La historia estaba a punto de revelarse, mientras Saulo de Tarso se acercaba más a un destino que era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Un nuevo amanecer de redención aguardaba en la voluntad divina, y lo que parecía un fracaso se convertiría en el triunfo más grande del Evangelio.